Hola Juan Carlos, me da muchísimo gusto que estés con nosotros de nuevo, platicando de estas cuestiones de tecnología y reflexionando sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas y en nuestro hacer cotidiano. En esta ocasión, muy puntualmente, yo había propuesto y hoy quiero platicar contigo acerca de el impacto de las redes sociales en nuestras vidas, pero sobre todo la posibilidad de que las redes sociales sean un vehículo para la manipulación de las personas sin que éstas tengan ni siquiera idea de lo que está sucediendo. ¿Qué opinas? Pues muchas gracias y muy contento de platicar de este tema. Pues sí, es un problema muy grande. Yo creo que es un problema además muy complejo porque yo creo que nunca había sucedido de la forma en la que está sucediendo hoy en día. Es decir, siempre ha habido manipulación de la gente, de la sociedad, ¿no? Los gobiernos en todos los países del mundo, en unos más, en otros menos, pero siempre ha habido manipulación. Y bueno, a lo mejor no necesariamente le tenemos que llamar manipulación, le podemos simplemente llamar influencia, ¿no? Los medios de comunicación o tienen una influencia sobre las personas y esa influencia ayuda a que las personas se comporten de cierta forma y eso, pues, por supuesto, les ayuda a vender más productos, ¿no? O sea, este, siempre lo ha habido en diferentes medios, ¿no? Los medios eran diferentes, pero siempre ha existido esa influencia. Antes era en la televisión, antes de eso en el radio, antes de eso en los periódicos, etcétera. El problema es que hoy en día, como han surgido las redes sociales, esto se ha llevado a un nivel muchísimo más grande, o mucho más avanzado de lo que existía en el pasado. Y eso pues simplemente hace que el riesgo aumente, ¿no? O sea, si antes había un riesgo de manipular a la gente, de hacer cosas que no eran las más adecuadas, digamos, pues el riesgo hoy en día es muchísimo mayor. Y bueno, con esto, obviamente me refiero a cosas como la política, ¿no? Nunca antes, hasta hace unos 4, 5, quizás 8 años, nunca antes había un gobierno o un grupo había sido tan capaz de manipular una elección o de manipular a la sociedad para que tomen ciertas decisiones, ¿no? Y yo creo que eso, aunque a veces no lo platiquemos o no lo sepamos, ocurre hoy en día y ha ocurrido en todos los países. En México así ocurre y así ha ocurrido en Estados Unidos y así ocurrió en Brasil y así ocurrió en muchos lados, donde la gente, sin saberlo, ha sido manipulada para tomar ciertas decisiones y votar por una persona, votar por otra persona. Y eso es un peligro muy grande porque, pues, cuando la gente deja vamos a ponerlo así, el principio de la democracia es que entre todos escojamos al mejor, ¿no? Pero cuando esa elección no la hacemos nosotros, o creemos que la hacemos nosotros, pero en realidad estamos siendo influenciados o influenciados por alguien más para tomar una decisión, pues, ¿dónde está la democracia, no? Y es un problema muy real del que no se habla mucho, para el cual no existen muchas regulaciones y es además un problema muy nuevo porque antes no había ocurrido, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, yo sé que no eres especialista en esta área, pero dentro de tus conocimientos de tecnología, si es posible lo que se dice que sucede con el manejo de los datos que recaban nuestras aplicaciones, nuestras redes sociales, en general las computadoras, los teléfonos celulares, etcétera, hoy por hoy están al pendiente de todas nuestras acciones y esos datos se registran y esa información hoy representa un gran riesgo en el sentido que tú lo acabas de mencionar y pudiera ser en otros muchos. Pero lo que yo he escuchado es que con esa información que nosotros damos con nuestro actuar, o sea, no es una información que nosotros voluntariamente proporcionamos ante una autoridad o ante
una persona, una empresa que nos solicita llenar un formulario y dar cierta información, sino que conforme vamos viviendo y vamos llamándole a alguien o deteniéndonos a ver un producto o las consultas que hacemos por el buscador de la computadora o lo que pedimos por Rappi o lo que pedimos en Amazon, etcétera. Todo eso se va registrando y se va haciendo como una especie de expediente y que se va sumando a toda una serie de datos que es lo que se denomina Big Data, la cual es información a grandes volúmenes y que se interpreta y que proporciona, por un lado, tendencias para efectivamente promover ciertos productos en determinadas sociedades o a determinados grupos de personas y a otros no, porque se puede prever que esas personas no los van a comprar. Entonces, eso eficienta un mercado de consumo, por supuesto, y facilita la venta de los productos, etcétera, ¿no? Abate costos, evita publicidad innecesaria, la hace más dirigida, tiene grandes ventajas desde el punto de vista del consumo. Pero eso por un lado, es posible que se estén creando esa concentración de datos y que atrás de cada uno de nosotros se elabore una especie de modelo que sirva para llegar a conclusiones de este tipo. Sí, sí, totalmente. O sea, y no es un secreto. Así funciona. Por eso las redes sociales son lo que es, ¿no? O sea, mucha gente se ha preguntado, hoy en día quizás ya todo el mundo sabe por qué, pero durante muchos años la gente se preguntaba, ¿cómo es posible que Facebook sea gratis, ¿no? ¿De dónde sacan dinero? O sea, si no me están vendiendo nada, ¿no? Y bueno, ya hoy en día solamente la gente sabe por la publicidad. Eh, Todo esto que platicamos de la manipulación y eso, eh, o de la influencia que generan las empresas, los gobiernos, etcétera, etcétera, en la sociedad, no es nuevo. O sea, esto no es algo que empezó con las redes sociales, siempre lo ha habido, ¿no? Y que es lo que había, pues, con el fin de eficientar, no costos, pero con el fin de generar una mercadotecnia más eficiente, siempre se ha buscado como hacerla más dirigida a quien le puedes vender, ¿no? Por decirte algo, de que le sirve a alguien que, no sé, que le muestres un anuncio de productos para bebés si no tiene bebés, ¿no? Es simplemente dinero desperdiciado en esa publicidad. Entonces, desde hace mucho tiempo, desde siempre, lo que se ha buscado es tratar de dirigirla lo más posible. Con la televisión, ¿cómo se hacía? Pues a través de los programas que estás viendo, más o menos pueden saber cuál es el mercado o el sector de la sociedad que vería ese programa, por lo tanto le ponen anuncios que tengan que ver con eso, ¿no? Por decirte algo, si estás en horario de la mañana, estás viendo caricaturas, pues a lo mejor quien lo ve es un niño o una familia con niños, ¿no? A lo mejor en un partido de fútbol, pues ¿quién lo va a ver? Pues a lo mejor un adulto que le gustan los deportes, que le gusta la convivencia social, etcétera, ¿no? Estás viendo las noticias, pues a lo mejor te interesa la política, ¿no? Entonces, siempre se ha buscado dirigir la publicidad hacia un sector y tratando de llegarle más directamente a la gente que te puede consumir el producto. Con las redes sociales esto se lleva a un nivel muchísimo mayor, porque, como tú dices, se utiliza información que ni siquiera, como bien dijiste, ¿no? No es información que tú estés diciendo, te quiero pasar esta información, sino que tú simplemente haces lo que haces en tu día normal y todo esto se empieza a quedar registrado. Y entonces todo esto se puede utilizar para darte una publicidad mucho, muy dirigida, muy, muy dirigida hacia ti, ¿no? Eh, Información como que si tú visitas un lugar, ¿no? Y haces check-in en Facebook, o si publicas algo de alguna cosa, o simplemente, no sé, tienes fotos con amigos, entonces pueden empezar a saber quién eres, qué haces, qué te gusta, y te pueden empezar a mandar publicidad muy dirigida a ti. Y eso, pues es bueno en el sentido de que la mercadotecnia se hace muy dirigida y entonces
es más fácil vender un producto de esa forma. Es decir, cada peso o dólar que le metes a una publicidad, pues te va a retribuir mucho más que una publicidad mucho más generalizada, ¿no? Pero por el otro lado, lo que ocurre es que cuando esto se utiliza para mal, pues se lleva a cosas como lo que yo te decía, la manipulación de elecciones, ¿no? Que se hizo, y se sabe abiertamente, que se hizo en Estados Unidos hace 4 años, donde claramente los rusos manipularon la elección. ¿Y cómo la manipularon? Pues justo con eso, o sea, lo que hacen es mandar cierta información a ciertas personas con el fin de cambiarles su manera de pensar y que voten de cierta forma o de otra forma. Y otra vez, esto se hace también, o sea, las empresas que te están vendiendo productos, claro que lo hacen, claro que están buscando cómo te voy a vender el producto que yo sé que necesitas. Te voy a poner, de hecho, un ejemplo, ahorita regreso a lo de la política, pero desde antes se hacía, pero es muy interesante cómo se utilizan los datos de las personas para estos fines, ¿no? Hace ya algunos años, hay una historia que después se conoció que era un señor que tenía una hija adolescente, no sé, supongo unos 15 años o por ahí, que empezó a recibir en su casa publicidad de Target o de algún súper, y la publicidad era para cosas de bebés. Y venía a nombre de la hija, ¿no? De la niña. Entonces, el señor se enojó y fue a la tienda y les dijo, oigan, ¿por qué le están mandando cosas de bebés a mi hija, no? No quiero que le manden eso. Y entonces le dijeron, no, 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 sí, una disculpa, no sé qué. Resulta que la hija estaba embarazada y el papá no lo sabía. Y Target lo sabía. O sea, ¿cómo pudo haberlo sabido? Pues porque por las cosas que ella buscaba en internet, o las cosas que ella en la tienda físicamente que ella iba y compraba, Target empieza a juntar, conectar información y empiezan a determinar y a decir, ah, esta chava está embarazada, necesita cosas para bebé. Y, y dirías, bueno, ¿y cómo se hace? Con algo tan sencillo como esto, cuando tú entras a una tienda en Estados Unidos, muchas veces a la hora de pagar te dicen, ¿cuál es tu código postal? Nada más te dicen el código postal, que es para fines como de estudios y cosas así. La realidad es que con eso pueden saber perfectamente quién es. Con el puro código postal y tu nombre o la tarjeta de crédito, pueden identificarte. Y no necesariamente decir, ah, tú eres Juan Carlos García Naranjo que vive en tal dirección. Pero sí decir, tú eres el cliente número tal, ese eres tú. Y entonces pueden empezar a ligar tus compras con tu tarjeta de crédito y decir, ah, esta persona está a lo mejor se acaba de casar o acaba de tener un bebé. Y entonces empiezan a mandarte la publicidad más dirigida. Entonces, así es, y te digo, en la política así se hace y afecta, o sea, las decisiones de la gente, ¿no? Y es muy peligroso porque, digo, tanto puede ser utilizado como algo positivo, pues es una mercadotecnia más directa, más eficiente. También puede ser utilizado para cosas muy negativas, como te decía, pues alguien con malas intenciones puede llegar muy lejos en la política o en una empresa o así, a través de ir influenciando a la gente de tal forma que tomen una determinada acción, ¿no? Y como no hay mucha regulación al respecto, pues no hay que le diga nada a nadie, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente eso ocurre. Fíjate que yo lo que veo aquí es una pequeña gran diferencia. Hablemos de las elecciones en Estados Unidos. Se ha dicho que hubo manipulación por parte del gobierno ruso en las elecciones entre Hillary Clinton y Donald Trump. En realidad, se analizó en tribunales y se llegó a la conclusión de que la participación de Rusia, o bueno, está en discusión, pero lo que no está en discusión es que la participación de los rusos no fue una actividad ilegal, es lo que se dice, porque ellos lo único que hicieron fue utilizar las redes sociales para obtener la información que ellos necesitaban, procesarla, identificar a ciertos tipos de votantes para darles la publicidad que a ellos les convenía. Hasta ahí es cierto, ¿no? En realidad, como dices,
falta reglamentación, no infringieron una norma. En cierto sentido, distorsiona y causa, a mí por lo menos me causa cierto escozor, porque ellos, en primer lugar, están utilizando una información que obtuvieron sin que yo me dé cuenta, nunca me pidieron permiso y no es una información que yo proporcioné conscientemente. Por lo tanto, pues el uso que den de esos datos, pues es cuestionable en el sentido de qué destino le van a dar, ¿no? Por lo menos cuando yo doy una información, quiero saber para qué la van a utilizar. Entonces, en ese sentido, el hecho de que los rusos o cualquiera que pueda tener acceso a ese tipo de información, incluso los vendedores, por más que se pueda ver a la venta como una actividad neutra, que no lo es, significa una alteración o una interferencia en mi vida personal y en mi intimidad. Pero más allá de eso, la utilización que le dan a la información no es saber los gustos de las personas o si la persona está embarazada o no está embarazada. Esos son los datos superficiales. Lo que ellos en el fondo logran tener con esa interpretación que hacen de Big Data es saber cosas tan íntimas y tan puntuales que ni siquiera nosotros mismos sabemos de nosotros mismos. Ellos pueden saber de qué pie cojeas, ellos pueden saber en pocas palabras a quién le van a dirigir un mensaje y que va a responder de acuerdo a lo que se planea. Entonces, pues no, si no se llama manipulación, no sé cómo se pueda llamar, por un lado. Pero por otro lado, aparentemente en las elecciones de Estados Unidos es un tema muy interesante. Hubo una empresa a la que se contrató, que contrató el grupo de Donald Trump, y esta empresa lo que hizo fue tomar los datos de Facebook, analizar los datos de Facebook y ubicar grupos de votantes a los cuales se les podía influir el sentido de la votación. Pero al mismo tiempo pudieron crear perfiles de todos los votantes en Estados Unidos. Esto lo hicieron primero, para discriminar a aquellos a los cuales ni siquiera valía la pena hablar con ellos porque esos no iban a cambiar, ¿no? Había otros que había cierta posibilidad y había unos indecisos que efectivamente iban a responder de acuerdo a lo que ellos planeaban. Entonces, esta es una injerencia en la vida personal de las personas es una injerencia en la vida de los seres humanos muy grave. No solo porque se trata de privacidad de datos, sino porque información es poder. Si eso lo están haciendo personas para elegir gobiernos, ¿qué va a pasar cuando el gobierno mismo lo utilice y llegue al cargo un gobernante totalitario? Trump habría que ver si no lo es o si lo es, pero dentro de todo, bueno, puede haber cosas peores. Y yo creo que la cuestión de las redes sociales, como tú bien dices, es un asunto que hay que revisar con mucho detenimiento y con mucho cuidado. Sí. Sí, de acuerdo. Déjame nada más hacer una aclaración. Yo creo que mucha gente tiene una incorrecta idea de cómo funciona todo esto, en el sentido de que creen o mucha gente piensa que Facebook vende todos estos datos a estas empresas. No sucede así en general. Sí han habido casos, de hecho uno muy famoso hace algunos años, ya no me acuerdo el nombre de una empresa que sí utilizó datos de Facebook, que pudo extraer y llevarse para sí misma y después utilizar esa información para
para ciertos fines, creo que fueron en la elección de Estados Unidos. Pero normalmente no ocurre así. Por ejemplo, los rusos no hicieron eso. Y lo que hacen las empresas y demás, no es que Facebook les pase los datos o que los rusos hayan hackeado Facebook y se hayan robado los datos o algo por el estilo, ¿no? En realidad esos datos están dentro de Facebook. Y también tú decías, yo no les di autorización. En realidad sí les diste autorización. O sea, cuando tú abres tu cuenta de Facebook, tú autorizas el uso de esa información de esa forma, ¿no? O sea, tal cual estás diciendo a Facebook, puedes usar mis datos de esta forma, ¿no? No hubo nada ilegal, no hubo nada, eh, que fuera en contra de una regulación, ¿no? Y eso es lo que hace falta, la regulación, porque definitivamente hubo algo inmoral, ¿no? Y lo ha habido. Entonces, en realidad, digo, lo que sucede es que todas estas empresas, por ejemplo, o los gobiernos o demás, utilizan los medios que Facebook, o digo Facebook por decir uno, pero en realidad Instagram, Twitter, todos les proveen para que ellos hagan, digamos, manden los mensajes que quieren mandar a las personas que les quieren mandar esos mensajes, ¿no? Entonces, y de esa forma manipular. Te digo, no necesariamente esto es algo malo, o sea, es algo que tiene sus ventajas, ¿no? O sea, si a mí me dicen, oye, voy a utilizar tus datos de qué te gusta, qué haces, qué no haces, etcétera, para darte una mejor publicidad, por mí adelante, o sea, y si por mí está bien, o sea, si quieren saber qué lugares visito, con quién me llevo, etcétera, no me molesta, a mí personalmente no me molesta porque, aunque es mi información, ¿no? Porque yo no tengo nada que esconder y por el otro lado, pues sí, si me van a poner un anuncio, yo prefiero ver un anuncio de algo que realmente me pueda interesar, ¿no? No quiero ver cosas que no quiero, que no me interesan, ¿no? O sea, desde esa perspectiva, la verdad, no me molesta. Y he entendido que no hay gente que literalmente está detrás de esa computadora viendo qué hago, ¿no? En realidad son algoritmos, son sistemas que están procesando esta información automáticamente y mandándome la información que creen que yo requiero, ¿no? Pero no hay alguien que realmente esté viendo lo que hago, ¿no? O sea, bajo ese entendimiento, pues está bien, ¿no? O sea, a mí no me molesta. Hay gente que sí le molesta, pues es mi privacidad. Bueno, pues no estés en Facebook, ¿no? O sea, si no quieres que ni una computadora sea capaz de saber qué has hecho, qué haces, que te gusta, ¿no? No estés en Facebook, ¿no? El problema es que, entonces, el problema es que cuando esto ocurre, entonces esta influencia ocurre, se puede utilizar de muy malas formas, ¿no? Y entonces ya representa un problema social muy, muy grande. Como decías, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacen? Que, por decirte algo, como tú bien dijiste, tienes, no sé, una sociedad que va a votar y a lo mejor hay ciertas personas que ya no van a cambiar su opinión política, pues no les vas a mandar a lo mejor tantos anuncios, pero las personas que están como que en medio, por ahí, son las que a lo mejor les vas a mandar muchos anuncios de tu candidato para que trate de que cambien su manera de pensar, ¿no? O sea, es peligroso, ¿no? Y además de todo, lo viene a complicar mucho más es que en Facebook, sobre todo, hay muchas noticias falsas, mucha información falsa. Yo a veces me deprime ya de verdad meterme a Facebook porque lo único que veo son cosas falsas o manipuladas o verdades manipuladas como para generarte una opinión sobre algo, ¿no? Y eso, y es peligroso, ¿no? O sea, la gente comparte algo falso así, rapidísimo, o sea, todo el mundo es compartir, compartir, y ya cuando, o sea, ni siquiera se ponen a buscar a ver si es cierto o no es cierto. Y entonces eso cambia la mentalidad de las personas. ¿Y qué es lo que ha generado? Mucha polarización. En México, por ejemplo, entre los que apoyan a López Obrador y los que no lo apoyan. Y es mucha polarización entre unos y otros. ¿Por qué? Porque hay manipulación de ambos lados, ¿no? Y entonces otra vez, al final, ¿quién toma la decisión de quién va a gobernar? La gente no, o sea, la gente está siendo manipulada. Entonces, ¿dónde queda la democracia? ¿Dónde quedan las opiniones de la gente? Eso es lo que a mí me preocupa. Digo, bien utilizado no tiene mayor problema, en mi opinión, mientras la gente esté de acuerdo, pero mal utilizado sí. Y la única forma de que eso no suceda es a través de reglamentación. Yo creo que no hay manera de que tiren a las redes sociales y ya se acaben. Yo creo que las redes sociales llegaron para quedarse, pero yo creo que tiene que existir mucha regulación acerca de lo que se puede y no se puede hacer eh, para que este tipo de cosas no sucedan, ¿no? Porque es peligroso. Fíjate que una de las cuestiones que me llamó mucho la atención cuando investigué el tema
es pensar que todo esto se maneja con algoritmos y por supuesto con inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial funciona a través de esos algoritmos al que tú le dices qué quieres y el algoritmo busca la manera o tú lo programas para que logre determinada cosa, lo que tú le propongas. Pero eso por un lado, pues en sí mismo representa un riesgo, porque hasta dónde la inteligencia artificial es capaz de ese conocimiento propio de las computadoras hoy, las inteligencias artificiales hoy tienen un conocimiento que va aumentando y hasta dónde va a ir y a dónde va a llegar. Pero bueno, sin meterme en eso, algo que me llamó muchísimo la atención es que los datos que yo consulto, vamos a suponer que los dos queremos consultar sobre la pandemia el día de hoy y nos metemos tú a tu computadora y yo a mi computadora y los datos que a ti te aparecen en el buscador de Google y los que a mí me aparecen son distintos. Depende efectivamente de ese modelo que de cada uno nos han desarrollado y depende de la ubicación del lugar donde estés, el énfasis o los temas, los rubros que te van a aparecer. Por ejemplo, si pones pandemia COVID 2020, a ti te va a aparecer pandemia COVID rangos. Y a mí me va a aparecer pandemia COVID peligrosidad. O sea, va a haber diferencias, quizás sutiles, pero quizás no tanto, en cuanto a la información que está disponible para ti y para mí. Y eso me pareció sumamente peligroso porque precisamente tú hablaste hace un rato de polarización. A mí me pueden presentar una información y a ti te pueden presentar otra información desde otro punto de vista, no necesariamente falsa, las dos ciertas, pero a ti te van a influir desde una perspectiva y a mí me van a influir desde otra perspectiva. Y si a eso le sumas las informaciones falsas o las falsas noticias, pues entonces lo que estamos provocando es que cada persona tenga un mundo como el mundo de Truman, la película, ¿no? Un mundo propio en el que es solo el único que no sabe que es un set de televisión soy yo, porque realmente es el set que me han puesto en la computadora, en el teléfono, porque ahora todo además está indexado, ¿no? Entonces, es una falta de realidad en cuanto a las noticias que yo creo que hay que combatirlo pensando un poco y siguiendo ciertas reglas muy sencillas, verificando que la noticia que voy a publicar sea cierta. Hay muchas maneras de hacerlo, simplemente desde la forma a veces en que está redactada, te das cuenta que no la hizo alguien, que la información que se dice la has visto 4 veces y que es lo mismo que se decía hace 18 años y que ya no puede ser. Hoy tomaron la ciudad de Jerusalén y los padres betlamitas están muy preocupados, esa la he visto 400 veces, ¿no? Y cosas así que dices, esto es noticia falsa a todas luces, evitar publicar sin conocer la fuente, sin conocer la veracidad. Pero también estar conscientes, y ahí es donde vendría la conciencia del otro y la tolerancia, porque de lo contrario, yo no sabía que todos recibimos diferente información. Entonces yo digo, pero ¿cómo esta persona puede estarlo viendo así cuando es asado? Y pues ahora sí me queda muy claro porque hay personas que ven las cosas de manera tan distinta a la mía. Pues claro, les están dando otra información, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Así pasa, así funcionan las redes sociales, así funciona esa publicidad dirigida, pero no es solo la publicidad, ¿no? Lo que dices es interesante. Lo que está haciendo, por ejemplo, una red social, y es lo mismo que hace Google, ¿no? Pero lo que hace Facebook es mostrarte la información que cree que es más interesante para ti. Exacto. Entonces,
¿qué es lo que, si tú a lo mejor eres alguien que está en contra de López Obrador, pues cuál es la información más interesante para ti? Pues toda la información que esté en contra de López Obrador. Por lo tanto, siguen generando esta idea de estar en contra de él, ¿no? Por el contrario, alguien que está a favor de él, pues entonces esa es la información que recibe y entonces va a seguir a favor de él. Y así funciona, ¿no? El peligro es que la gente realmente está convencida de que no está siendo influida por a nadie, o sea, que esa es su opinión, ¿no? Que realmente están en lo correcto y que no hay una influencia de nadie, y no se dan cuenta que la realidad es que sí la hay, ¿no? O sea, todos la tenemos, todos estamos totalmente influidos. Siempre ha sido así, pero como decía, esto creo que es mucho mayor hoy en día de lo que era antes. Entonces, y es muy peligroso, porque la gente no se da cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues número uno, hay que hacer mucha más regulación. Todo esto digo, pues salió, tiene 4 o 5 años que empezaron las redes sociales, bueno, desde antes, ¿no? Pero que realmente han adquirido este papel tan central en la sociedad. Y no hay las regulaciones para eso, no existen todavía, a nadie se le ha ocurrido que es necesario que todo esto se regule. Número dos, yo creo que las personas en general, o sea, todos sí tenemos una responsabilidad de, número uno, asumir que estamos siendo influidos muy fuertemente por empresas, por partidos políticos, por gobernantes, etcétera. O sea, cuestionar nuestras propias opiniones. Si yo estoy a favor o en contra de alguien, cuestionarme qué tanto de eso es influido por alguien, o sea, por la persona a la que yo sigo, ¿no? ¿Qué tanto realmente no es mi opinión? Este, Porque yo creo que todos estamos muy influidos por, por todos estos sectores, ¿no? Y no nos damos cuenta, ¿no? Pero es lo que tú dices, o sea, yo entro a Facebook y ¿qué es lo que veo? Pues la información que a Facebook le parece que va a ser relevante para mí, pero me ayudan a generar esas perspectivas y las adopto como mías y entonces ya es como si yo realmente en eso creo, ¿no? Pero es lo que me hicieron creer. Entonces es un riesgo. Yo creo que hay que cuestionarnos todas estas cosas, cuestionarnos mucho la información que veo. O sea, hay que verificarla, ¿no? No es muy difícil, no es muy difícil. Ahí está toda la información, nada más hay que verificar que sea cierto. Número dos, y bueno, y tener cuidado a la hora de compartirla. Eh, y yo creo que, pues sí, eso. Se me fue una última cosa que te iba a decir de esto, pero También puede ser, perdona que te interrumpa, es informarnos en fuentes diferentes de la computadora o de, por ejemplo, buscar medios distintos como puede ser el radio, como puede ser la televisión, como pueden ser los periódicos, como oír otros puntos de vista que nos permitan tener un criterio más equilibrado. Justamente, ese era el otro el que se me estaba olvidando. Gracias. Justamente, o sea, si yo normalmente recibo la información de una fuente, o sea, sí, es mi responsabilidad buscar la información opuesta de la fuente que normalmente no seguiría, ¿no? De esa, que es la que manda información a las personas que piensan diferente de mí. O sea, hay que buscarla, hay que ver por qué piensan como piensan, ¿no? Y tratar de buscar la verdad entre ambos extremos, entender que la verdad siempre está en algún punto ahí intermedio. Y por último, yo creo que las redes sociales, bien utilizadas, son muy buenas, por supuesto, como todo, pues nos ayudan a comunicarnos, a compartir nuestra vida con otras personas, incluso a compartir nuestras opiniones políticas, etcétera. O sea, puede ser muy buena. Pero cuando sabemos que existen todas estas cosas, hay que limitarla, ¿no? O sea, yo sí creo que de estar 4 horas al día en Facebook, pues no es, o sea, sí, si tú cuestionas todo, no compartes información falsa, entonces todas estas cosas, pues sí, a lo mejor esas 4 horas no son negativas, pero es difícil, ¿no? Es difícil que en un mundo así donde existen todas estas influencias, realmente puedas o sea, ser completamente auténtico, tener una opinión completamente independiente, etcétera, ¿no? Entonces, una forma muy simple es reducir el uso de las redes sociales a una forma razonable, ¿no? No sé, yo me meto a mi celular, en el celular puedes ver cuánto tiempo pasaste al día por ejemplo, en Facebook, ¿no? Si pasas más de 1 hora al día,
yo creo que es muchísimo tiempo, ¿no? Y es muchísima influencia la que recibes. Si lo puedes limitar, pues limítalo. No sé. Y incluso lo que estaba viendo es que todo el sistema operativo, no sé si así se llama, pero la forma en cómo funciona Facebook, te va llevando a que vayas pasando de una cosa a la otra y a que pases más tiempo en la red social. O sea, el objetivo de ellos es que tú pases más tiempo, porque como tú bien dijiste, Facebook es gratuito. Entonces, en la medida en que a ti te detengan viendo la red social, estás más expuesto a la publicidad, que es finalmente lo que pagan. Bien decían que en realidad no es que sea gratis, lo que pasa es que lo pagan los vendedores, lo pagan los anunciantes. Y en realidad nosotros, los seres humanos, somos el producto que produce la utilidad, ¿no? Ujú. Entonces, lo que venden, por eso Facebook no quiere vender nuestra información, pues si es un tesoro para ellos. O sea, finalmente la información hoy es valiosa, bueno, siempre ha sido valiosísima, ¿no? Entonces, yo creo que todo en su justa medida, dándole un sentido, no dejando que ahorita en la pandemia que tenemos más tiempo y que no podemos ver a las personas o charlar con ellas o enterarnos de las últimas noticias sociales, pues que lo hagamos con cuidado, ¿no? O sea, finalmente esto tiene solo el objetivo no de crearnos angustia, ni mucho menos, pero sí que sea un cuestionamiento serio, fundamentado, a nuestro alcance, al alcance de cualquier persona. No, ni tú eres especialista en esta materia, pero tienes el suficiente conocimiento para saber las bases generales, ni yo tampoco, pero hay cosas que son razonables, ¿no? Entonces, te agradezco nuevamente, Juan Carlos, por acompañarme en este programa y aclarar muchas dudas que la verdad tampoco habíamos tenido tiempo de platicar. Agradezco a todos por su compañía, ustedes le dan sentido al proyecto y le agradezco al equipo de Entre Todos. A Juan Carlos, que por supuesto es nuestro asesor tecnológico, pero también es parte integrante de las personas que dan su punto de vista y que hoy te agradezco profundamente, Juan Carlos. Con mucho gusto. Yo sé, hijo, por eso te lo agradezco más. Y los invito a que le den like a nuestro canal de YouTube y le den un clic a la campanita para que puedan saber de los siguientes programas que hacemos para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.